Hoy inauguramos una nueva sección llamada Analizando partidas de los miembros del canal, donde espero, semana a semana, realizar una revisión de las partidas que los miembros del canal me comparten para ser analizadas. Gracias a los miembros, este canal puede tener contenido de manera frecuente, así es que de alguna manera esta es una muestra de gratitud hacia ellos por creer en partidas inmortales de ajedrez. Así es que si deseas que alguna de tus partidas sea presentada y revisada por mí, simplemente conviértete en miembro y disfruta de este y otros beneficios, como videos exclusivos, el poder ver algunos videos antes que el resto de suscriptores, etc. Bueno, en este video revisaremos una partida del miembro Alan Pérez, disputada en nuestro más reciente torneo de suscriptores. Alan es el usuario Ocelokenetl de México enfrentando a su compatriota Warans. Esta partida se jugó a ritmo 3 minutos sin incremento, pero antes de ir con la revisión de este juego, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Warams con E4, Alan responde E5, caballo F3, caballo C6, D3. Un movimiento pasivo que se ha jugado algunas veces, incluso en la superélite, pero que a mí no me agrada del todo porque impide el natural desarrollo del alfil de rey y en general no lucha por el centro. Acá Alan juega caballo F6, una jugada de desarrollo llena de sentido, alfil E2, alfil C5, muy bien las negras, sacando rápidamente sus piezas. Sigue esto con enroque, H3, H5, y este podría considerarse el primer error de la partida. No se recomienda mover los peones de nuestro propio enroque porque, primero, debilita la posición del propio rey y segundo, debilita casillas importantes, en este caso la de G5. A3, Warans sigue jugando muy pasivo. Acá había que castigar la última jugada negra a través del movimiento alfil G5, justamente aprovechando que al haber movido hasta H5 su peón, las negras jamás podrían amenazar con peón a este alfil. Pero en la partida se ha jugado A3, sigue esto con D6, una jugada lógica que tiene la idea de desarrollar a su alfil de dama, pero aún así, a mí al menos, mucho más activa, me parece el movimiento D5 intentando maximizar la ventaja de espacio que tiene el conductor de negras. Pero en la partida se ha jugado D6, sigue esto con B4, alfil B6, alfil B2, alfil E6. Acá la jugada A5 parecía interesante, buscando debilitar el flanco de dama de las blancas. Y digamos que tras un B5 entonces caballo E7 y luego buscar abrir el centro con un D5. Era una posibilidad, aunque lo jugado por Alan también es correcto. Alfil E6, desarrollando la última de sus piezas menores. C4. Y acá, al parecer, Alan se asustó y pensando que su alfil podría ser atrapado, jugó alfil D4, lo cual no puede estar bien, pues el alfil mantenía una poderosa diagonal allí desde A7 hasta G1. Por lo tanto, mejor hubiera sido jugar algo como A6 para alfil A7 en caso de ser esta pieza amenazada en el futuro, pero sobre todo manteniendo la influencia en la diagonal antes descrita. Sin embargo, he dicho que la partida se ha jugado alfil D4, sigue esto con caballo por D4 y ahora E por D4, un nuevo error de Alan, y es grave, porque ahora se podrá notar la debilidad del peón allí en D4. Aquí era mejor caballo por D4 y tras alfil por D4, E por D4, no es claro cómo las blancas de modo inmediato podrían capturar ese peón. Las negras siempre podrían defenderlo con un C5 oportuno, por ejemplo. Pero la partida se ha jugado E por D4, sigue esto caballo D2, dama E7, B5, caballo D8, alfil por D4 y cae el peón antes mencionado. Por cierto, si hasta ahora te está gustando el video, no olvides apoyarlo con un like. Además, suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Bueno, sigue la partida con C6, A4, C5, alfil C3, B6, caballo F3, caballo H7, caballo D2, atacando descubiertamente al peón de H5. F6, estableciendo una muralla contra el alfil blanco, pero esto está siendo pasivo por parte del conductor de las negras. Es decir, si ha jugado caballo H7, uno podría imaginar que ha sido para jugar algo mucho más agresivo, como por ejemplo dama H4, siempre pensando en ideas de ataque y además evitando que el peón de H5 caiga tan fácilmente. ¿Por qué? Porque si ahora
alfil por H5, entonces existe el movimiento caballo G5 y siempre podría haber temas de sacrificios sobre el punto de H3. Ojo con ello. Pero Alam ha jugado F6. Sigue esto con alfil por H5, G5. Esto debilita en demasía todas las casillas blancas de la propia posición. Sigue la partida con alfil G6, caballo F7, alfil por H7 jaque, rey por H7, dama H5 jaque, rey G8, F4. Acá las blancas ganaban de modo más rápido con la jugada dama G6 jaque, rey H8 y alfil por F6 jaque, y a la siguiente caería la dama negra. Eso sí, valga la pena señalar que acá ambos contendientes corrían con escasos segundos en el reloj. Recordemos que esta es una partida de 3 minutos sin incremento. Así es que dama G6 jaque creo que ganaba en el acto, pero Warams ha jugado F4. Sigue esto con torre a D8, F por G5. Acá otra vez la posibilidad de jugar dama G6 jaque, rey H8 y alfil por F6 jaque y adiós dama negra, ¿verdad? Pero bueno, las blancas han jugado F por G5, caballo por G5, dama G6, jaque, dama G7, dama por G7, jaque, rey por G7 y ahora una jugada increíble. Alfil por F6 jaque, pero increíblemente mala. Horrible decisión de Warams. ¿Por qué entrega una pieza de manera gratuita? Bueno, probablemente por la presión del reloj. Sigue esto con torre por F6, torre por F6, rey por F6, torre F1 jaque, rey G6. La tortilla se ha dado vuelta y ahora Alam es quien tiene la ventaja, la cual es ligera, pero es ventaja al fin y al cabo. Cuenta con pieza de más y no parece que el tener más peones ayude mucho al conductor de blancas. Sigue la partida con caballo F3, torre F8, caballo H4, jaque, rey G7, torre E1, torre F4, buena jugada de las negras, forzando la simplificación y la ganancia de un peón. Sigue esto con caballo F3, caballo por F3 jaque, G por F3, torre por F3, torre F1, torre por D3. Aquí torre por F1 jaque era posible en plan papero y luego de rey por F1, alfil por H3 jaque, ganando, ¿verdad? Pero Alam tiene ganas de capturar peones, torre por D3. Sigue esto con rey H2, torre por H3 jaque, rey G2, torre A3, rey F2, torre por A4, rey E2, torre por C4. Muy bien Alam, depilando el tablero. Sigue esto con torre G1 jaque, rey F6, torre H1, torre por E4 jaque, rey D3, rey E5, torre H5 jaque, rey F4, torre H4 jaque, rey F5. Una imprecisión. Mejor era alfil G4 para mantener la ventaja material, independiente de si las blancas juegan ahora torre por G4 jaque, rey por G4 y rey por E4, debido a que los peones negros corren por sí solos. Tras un C4, rey D4 y D5. Obviamente el rey no debiera de capturar el peón de D5 porque el peón C arranca, ¿verdad? Y se coronaría allí en C1. Así que alfil G4 aquí era lo mejor. Y digamos que Alam ha jugado rey F5, torre H5 jaque. Acá claramente mejor era torre por E4. Aunque si bien las blancas quedarían con calidad de más, las negras tienen muchos peones que le permitirían ganar igualmente. Así es que torre H5, pésima jugada de Warams. Sigue esto con rey F4, torre H4 jaque, rey E5, nuevo error. Y aquí torre H5 jaque y las blancas lo están haciendo peor. Otra vez, torre por E4 jaque era lo que había que jugar. Pero torre H5 jaque lo jugado por las blancas. Sigue esto con alfil F5, rey C3, D5, torre H8, D4 jaque, rey D2, D3, torre E8 jaque, rey D5, torre D8 jaque, rey C4. Muy bien Alam, pero acá solo le quedaba un segundo y a su rival 10. Sigue esto con torre F8, alfil G4, torre G8 y es justo acá que las negras pierden por tiempo una partida completamente ganada. Y se ganaba con torre E2 jaque, rey C1, rey C3 y el D2 jaque o incluso, mejor aún, el torre E1 mate sería prácticamente imparable. Una partida irregular, pero Alam quería conocer cuáles fueron sus aciertos y errores y acá los hemos presentado. Cosas positivas: buen desarrollo de piezas en la apertura y simplificación en un final ventajoso. Cosas malas: ese H5 y G5 que debilitaron el propio flanco de rey. Es necesario también repasar motivos tácticos y estrategia de Alam. Atento a aquello. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios.
Decir que Alam logró el puesto número 100 entre 282 jugadores, consiguiendo 4 puntos de 9 posibles. Bien por ti, Alam, y a seguir entrenando y aprendiendo para que tu nivel de juego vaya elevándose gradualmente. Espero hayas disfrutado de este video. Si es así, apóyalo con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho e invita a otros también a hacerlo. Me despido como siempre, reconociendo los mejores comentarios del video anterior. Y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo aquí en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Hasta luego.